Hola, ¿cómo están? Vamos a hacer un recorrido por las parcelas que tengo en venta en Alto Labranza. Entonces tenemos, ahí está mi camioneta, este es el camino, un camino que está bien como un poco hacia adentro, ¿no es cierto? El camino principal. Entonces también eso les asegura que ustedes van a tener tranquilidad al momento de poder construir o tener algo, porque si buscan un lugar para descansar y estar en contacto con la naturaleza, este es el lugar. Bueno, ahora que estamos en temporada de verano, aquí hace bastante calor, pero está rico la temperatura, tampoco es un calor extremo. Lo bueno es que, ¿no es cierto?, siempre hay sombra porque hay muchos árboles nativos. Tenemos mañíos, coihues, alese, árboles nativos de esta zona. Y voy a caminar desde el principio, bueno, de la parcela 182, tenemos después la 181 y la 180. Todas tienen 5.000 metros cuadrados. Tienen vegetación, son planas, como ven. Todo este sector es plano, o sea, no hay pendiente, solo la pendiente se da hacia la quebrada. Hay una quebrada que es preciosa, igual la quebrada está llena de árboles, entonces también es un buen lugar de hecho para construir una cabaña, un domo en ese sector cercano a la quebrada. Mira, acá nos vamos porque varias personas me dicen que muestre cómo es la parcela. En el momento no hay nada construido, todo es naturaleza, pero da como para poder hacer algo muy lindo. Tiene las entradas como para con acceso a agua y los caminos igual están bastante bien en este momento. Hay que considerar que, claro, es un sector precordillerano, que lo ideal sería tener camioneta como para no tener ningún problema y poder llegar acá en cualquier momento del año. Pero en momentos, por ejemplo ahora de verano, tener un lugar así como para poder descansar, conectarte con la naturaleza, está realmente espectacular. Vamos a recorrer como ya de la primera, donde empieza la primera parcela, para que ustedes vayan conociendo. Acá voy a recoger como una basura que hay, porque saben que cualquier cosita puede ser un riesgo, pero en general no hay, está todo limpio. Vamos a ir hasta el papá árbol, este alerce que es hermoso, gigante. A ver si llegamos, si nos estamos acercando. Estamos también cerquita de la quebrada. También, bueno, ahí en el dron puedo mostrar también el sobrevuelo, como este terreno. Aquí lo quiero mostrar desde dentro, para que, porque quizás, claro, en el dron, como pasa rápido, parece que fuera chico el terreno, pero en verdad que es súper grande. Bueno, aquí estamos en la parte del árbol, el primer árbol que se ve en el dron. Y bueno, acá ven esta parte, imagínate acá, qué hermoso este árbol milenario, gigante, enorme, y que está acá cerca de Santiago, solamente a 2 horas y media de Santiago, a 45 minutos de Curicó, hacia la precordillera. Ya tenemos este tipo de naturaleza. No sé si en cámara se ve lo grande que es, pero es gigante. Bueno, vamos a seguir acá recorriendo. Justo este tiempo llovió bastante y se ve más árboles de los que se veían antes.
está como bien tupido. En su momento también se hizo su limpieza para, ¿no es cierto?, facilitar como el acceso. El tema es que claro, hay que ir haciendo esas limpiezas por lo menos una vez al año, porque claro, un sector de naturaleza nativa y crece y crece y crece, lo que obvio que es precioso para los que les gusta la naturaleza, es lo que andan buscando, de naturaleza virgen. Yo he visto aquí algunos animales, por ejemplo, vi un pájaro carpintero, sé que hay zorritos también, sé que hay también unos lagartos que he visto gigantes, muy grandes, unas lagartijas de colores preciosos, y deben haber otros animales que uno no conoce. Y aquí estamos como ya en la parte como hacia la quebrada. Voy a mostrar también para que lo vayamos viendo. Esta quebrada a mí me encanta porque igual está llena de árboles. Entonces parece de verdad que, o sea, estamos acá un poco al sur, pero sí parece un bosque, es como un bosque relicto, porque es igualito a un bosque del sur de Chile, lleno de árboles, de naturaleza. Está pero hermoso. ¿Qué les parece? O sea, dije, voy a hacer el recorrido completo del terreno porque y ir comentando. Dije, vamos a hacer eso porque la gente siempre dice cómo es por dentro, qué hay. Entonces aquí lo estamos viendo en 100%. No, aquí así, y esto sin que hay nada. En un lugar precioso que te puedes venir acá a sentar y escuchar solamente el ruido de los pájaros, la naturaleza. Y yo creo que ya de por sí, para los que tienen como algún, no sé, enfermedad, estar aquí. Lo otro es que en este momento, claro, no llega la señal de celular, entonces, claro, para alguna gente puede ser medio estresante, pero para otra gente puede ser sanador. ¿Cuánta gente no necesita como alejarse de las redes, que está metida todo el día en las redes sociales? Mira esta parte. Este es el otro árbol gigante que hay, el papá árbol, no sé si se puede ver. Hermoso ese árbol, maravilloso. Mira, ¿qué te parece? A mí me encanta. La energía que tiene este árbol y el otro árbol también, pero acá mira, da como la casualidad que es como más espacioso. En este momento es como más fácil para caminar. Y aquí estamos en la parcela 181 y aquí tenemos estos dos hermosos árboles, también están en venta para los que les interese, y colinda con la 180. La 180 tiene más bosque, más tupido, pero a mí lo que me gusta de la 180 es que hay una terracita y ya está así como llegar y hacerse su cabaña ahí, porque por ejemplo hasta ahora llega el sol. Mira, vamos a ir caminando hacia allá, ya estamos casi en la 180. Estamos como en la parte bien hacia adentro, por si acaso. O sea, hay opciones para construir acá, hay varias. Y la idea siempre, si uno tiene un lugar así, es como no dañar la naturaleza, ¿no es cierto? Como ojalá no tener que talar ni un solo árbol, porque si no, ¿cuál es el sentido de venir a tener una casa aquí? Mira, yo les voy a mostrar en lugar. Aquí ya estamos en la 180, pero bueno, estamos viendo, ustedes como ven hacia atrás, ven la 181,
Pero estamos haciendo el recorrido completito a la parcela. Espero que en cámara se vea bonito, porque ahí me he arañado bastante haciendo. Se me ocurrió venir con short porque hace calor y sí estoy como bien arañado. Mira, esta parte de esta yo lo encuentro maravilloso, mira, porque justo da como esa quebrada. ¿Ves? Entonces imagínate despertar acá con el sol, con esa vista a las quebradas. O sea, sanador, pero a 1000%. Mira esa quebrada hacia abajo. ¿Tú te imaginas que en un lugar tan cercano como Curicó puedes tener un lugar así? Acceso. Y a veces la gente está obsesionada con el tema de que tiene que tener el río cerca, que el río. Pero la verdad es que con los cambios climáticos, no sé, tener un río al lado. En este caso el río está como hay un sector común. No sé si es tan bueno porque de repente se puede salir el río y rompe los caminos. Entonces a veces la gente no considera eso, porque tener el río. Y lo otro es que tener una parcela con un río al lado tampoco va a ser algo económico. No sé, yo creo que el que le guste estar acá es justamente la gente que quiere salir de la ciudad, que quiere como escuchar, estar en contacto con la naturaleza, que ande buscando ese tipo de vida.